Pues hermanos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este estudio del día de hoy. Acuérdense que estamos estudiando las oraciones, bueno, la oración en sí misma en la Biblia. Y bueno, me toca exponer una oración, otra oración del Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Voy a leer desde el 9, un poquito del 9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Bueno, hermanos, vamos a ver un poco de este personaje. Ese personaje no lo conocemos mucho, a excepción de esta oración que queda registrada en Primera de Crónicas. Es una oración que hace esta persona que se llama Jabes, que dice en sí mismo su nombre significa dolor. ¿Por qué? Porque dice que su madre lo tuvo en dolor. Sin embargo, en el versículo 9 dice que fue más ilustre que sus hermanos, fue más reconocido, hizo cosas a lo mejor más trascendentales que sus hermanos. No conocemos más de la vida de Jabes, pero lo que sí dice es que Dios respondió la oración de este hombre, ¿verdad? Entonces, este hombre era muy consciente de alguna forma, pues, lo que significaba su nombre. Recordemos que muchas veces los nombres que se ponían en el Antiguo Testamento correspondían a una situación. Por ejemplo, cuando Ana le pone el nombre a Samuel, todos, o sea, los hijos, se les ponía el nombre de acuerdo a ciertas situaciones. Su mamá decide llamarlo Jabes porque dice que tuvo mucho dolor, ¿verdad? Cuando lo da a luz. De cierta forma, él sabe y él conoce que su nombre en sí mismo ya lo tiene como señalado de cierta forma, ¿verdad? Si no es que él mismo es un dolor, pues a lo mejor su vida iba a estar marcada por el dolor. La cosa es que de alguna forma él se sentía y sabía, ¿verdad? Lo que implicaba llevar este nombre. Pero muchas veces, hermanos, este nombre de dolor es en sí mismo esa condición que está unida a nosotros antes de conocer al Señor, nuestro ser natural, ¿verdad? Lo que hemos heredado en nuestra naturaleza, por la naturaleza caída de Adán antes de conocer a Cristo, es eso, es un destino completamente de dolor, porque es un destino donde estamos apartados de Dios. Cuando llega Cristo, él nos da una nueva naturaleza, Él nos hace una nueva criatura completamente, y en esa nueva criatura, ¿verdad? Incluso ese nombre, ¿verdad? Que esas características o esa condición que en algún momento tuvimos en nuestra vieja forma de vida, en nuestro viejo yo, el Señor lo quita por completo, ¿verdad? Lo transforma, nos transforma en una nueva criatura. Entonces, Jabes hace una oración muy pequeña que consta de 4 peticiones que hace en este versículo 10, y vamos a ver cada una de estas peticiones, ¿verdad? Él dice, comienza diciendo, es así como un ruego, o sea, un ruego, un anhelo, un deseo genuino de verdad. Dice, si me bendijeres, si me bendicieras, si me colmares de bendiciones, ¿verdad? Así comienza Jabes su oración. Entonces, eh, todos, por supuesto, esta parte de la oración de Jabes, si me bendijeres,
todos en algún momento hemos orado de esta forma a Dios. De hecho, nos acercamos buscando su bendición, porque sabemos que solamente de Él podemos obtener su bendición, ¿verdad? Entonces, para que Dios pueda bendecirnos, ese es el punto, ¿verdad? Para que Dios nos pueda bendecir, nosotros tenemos que estar en una condición delante de Dios que nos permita ser bendecidos. Es decir, Dios no bendice bajo cualquier condición. Ajá. Él es bueno, Él es misericordioso, claro, Él hace salir el sol para buenos y malos, claro, pero Él solo bendice solo bajo sus propias condiciones. Nosotros no podemos ordenarle al Señor que nos bendiga. A veces decimos, bendícenos, Señor. Y claro que es un deseo genuino que necesitamos ser bendecidos por el Señor, lo queremos, ¿verdad? Y también Dios anhela bendecirnos, pero también parte de este decir, bendícenos, Señor, tiene que estar implícito ese deseo, ese pedir a Dios que nos mantenga estar en una posición delante de Él que no obstaculice sus bendiciones, ¿verdad? Que nos permita estar en la condición adecuada si es que aún no existe, porque ¿cuál es la condición? Estar en Cristo. Ahorita vamos a ver esa parte, pero parte de ese bendícenos, Señor, tiene que estar implícito un estoy correctamente posicionado para recibir tus bendiciones, ¿verdad? El Señor es abundante para bendecir. Hay salmos que dicen, ¿verdad? Que el Señor se complace en bendecir, se deleita en bendecir. Él desea bendecirnos, ¿verdad? Incluso cuando vemos circunstancias o atravesamos situaciones de dolor por las pruebas, por circunstancias que causan dolor, así como por ejemplo Israel, que fue atravesado no porque Dios así lo decidiera, el pueblo era rebelde y pasó situaciones dolorosas y sin embargo, él tenía un propósito en que a pesar de las situaciones que tuvieron que vivir en el desierto, porque Dios dijo, no van a pasar a la tierra prometida, él buscaba hacer un bien. Él buscaba que el resultado final de esto, al final su pueblo verdaderamente arrepentido, verdaderamente bien posicionado, pudiera entonces recibir sus bendiciones. ¿Cuál era la bendición prometida para el pueblo cuando estaba en medio del desierto? Pues la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué pasó? Toda una generación nunca estuvo en esa condición y el Señor, a pesar de eso, fue misericordioso y lo sustentó en el desierto, ¿verdad? Dice Deuteronomio 8:16. Si leemos un poco el inicio, no me voy a ir, pero él dice que nunca te olvides del Señor cuando tú recibas las bendiciones. Dice, ese Dios que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, ¿verdad? ¿Cuál era el sentido de todo esto? Hacer un bien, o sea, bendecir a su pueblo. Dios, a pesar de todas estas circunstancias que parecían muy difíciles, dolorosas, él buscaba bendecir a su pueblo, ¿verdad? Y entonces vemos que Jabes, este hombre, pide ser bendecido, bendecido abundantemente. Y este, hermanos, es un deseo que debe de haber en nuestros corazones, ¿verdad? Que ser bendecidos por el Señor y que en su misericordia, en su bondad, en sus recursos celestiales, las riquezas de su gloria, el Señor nos responda para que estemos en una condición que no sea un obstáculo para recibir sus bendiciones. Recordemos esto, que el Señor solo puede bendecir lo que Él aprueba. Ajá. Dice Efesios 1:3, dice,
tenemos bueno, voy a dar una explicación rápidamente. Nosotros ya tenemos una posición asegurada. Cristo aseguró esa posición. Cristo nos dio el seguro para acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es en Cristo. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esto es nueva traducción viviente, ¿verdad? Somos bendecidos porque Cristo ya aseguró esa posición. Por eso es que aquí es muy importante recalcar lo que dice Efesios. Estamos en Cristo, solamente en Cristo, ¿verdad? Esto solamente tiene que ver con lo que somos en nuestra nueva naturaleza que Cristo pues ya nos dio. Esta plenitud de bendición nos está asegurada, así como nuestra posición está asegurada. No tenemos que obrar nada para tenerla, ¿verdad? Ya fue adquirida una vez y para siempre por Cristo. Él lo hizo todo y no dependió, gracias a Dios, no dependió de nosotros. Entonces, a través de Cristo somos hechos perfectos y agradables en el Hijo amado, en Cristo. Él aseguró esa posición y es una condición digna de alabanza e inalterable. Por nosotros, no, por Cristo, ¿verdad? Cristo la ganó. Cristo es nuestra garantía. También esta posición, esta condición que Cristo nos regala es inmejorable porque lo que ya es perfecto, pues no puede ser mejorado ni tampoco puede ser alterado. Entonces, como redimidos del Señor, como personas que hemos creído en la obra redentora de Cristo, vestidos con Cristo, recibidos y vistos como Él delante de un Dios santo, aceptados en Él, siendo Cristo mismo la medida de nuestra aceptación ante el Padre, entonces somos bendecidos con todas las bendiciones. Ajá. Efesios dice, no hablando en cosas terrenales, sino bendiciones espirituales, ¿verdad? Ese también es un punto muy importante. Y en la medida, hermanos, que aprendemos a discernir nuestras bendiciones espirituales de las cuales hoy gozamos porque Cristo las garantizó para nosotros, pues entonces lo vamos a disfrutar, no en la vida venidera, en este presente, en la vida que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, esa bendición que pide Jabes también es una bendición que el Señor pues también desea darnos, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, ya lo dijimos, lo da o bendice bajo sus términos. Deuteronomio 28, ¿verdad? Que leemos mucho de que si escogieres el bien o las cosas malas, si anduvieres en mis caminos, si anduvieres, ¿verdad? Si oyeres hoy mi voz, si anduvieres, entonces resultado, te bendeciré, ¿verdad? Si anduvieres en mis caminos. Estas condiciones, en estas condiciones que el Señor demanda, están relacionadas con las cosas que la gracia de Cristo ya nos ha dado, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere bendecirnos y nuestro deseo debe de ser como Jabes, ¿verdad? Pedir esas bendiciones. Ahora, vamos a ver, y esto va a ser una oración que quizá más adelante toquemos. Hay una diferencia, por ejemplo, en Génesis 28, porque Jacob hace un voto, ¿verdad? Cuando con el Señor, y él le dice, si tú estuvieres conmigo, si me guardares de este camino en que ando, si me dieres pan que comer, ropa que vestir, entonces serás mi Dios. Aquí hay una diferencia tremenda en la oración de este hombre Jabes y Jacob, ¿verdad? O sea, si tú me bendices y me concedes todo lo que yo te pido, entonces vas a ser mi Dios. La pregunta es, ¿podemos ponerle condiciones
a Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? A veces nos acercamos en nuestras oraciones queriendo condicionar al Señor. Si yo te voy a entregar esto, pero a cambio yo quiero que tú me hagas esto, me cumplas esto, me concedas esto o aquello. Ahora, Dios en lo que nos enseña en Jacob es que claro que tenía un plan para él y que quería bendecirlo verdaderamente, ¿verdad? Sin embargo, lo hizo el Señor porque sí lo bendijo, pero fue sometido, hermanos, a una escuela muy dura, ¿verdad? De sufrimiento. Ajá, entonces, pero el deseo de Jabes, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la aplicación para nosotros. ¿Qué diferencia entre lo que pide Jabes, que él simplemente pide ser bendecido abundantemente y dice, y que si extendieres, ¿verdad? Mi territorio, si extendieres mi territorio. Ahora, no estamos hablando, quizá Javes cuando ora esto, habla en una situación, hablando de límites geográficos, de posesiones de tierras, de territorio literal, ajá, pero lo que vemos aquí es, pide que amplíe sus límites. Ahora, en un nivel espiritual, hermanos, este debería de ser nuestro deseo, que el Señor amplíe nuestro panorama acerca de Él, que nos amplíe nuestro conocimiento acerca de Él, amplíe nuestra visión de modo que lo veamos con unos ojos espirituales y entonces comprenderíamos verdaderamente, ¿verdad? O nuestra mente tendría un nivel de alcance de su conocimiento mayor, incluso podríamos comprender verdaderamente su voluntad para nuestras vidas y no erraríamos tanto, ¿no? Porque erramos, nos equivocamos muchas veces. Y en esta oración donde Jabes le dice, amplía mi territorio, amplía mis alcances, amplía porque él conocía sus limitaciones, es una oración que nosotros debemos desear, debemos anhelar, ¿verdad? Tenemos nosotros una heredad y no está circunscrita como la de Israel, ¿no? La de Israel, el Señor les había prometido una tierra específicamente, pero la de nosotros no es terrestre. Nuestra heredad es inalterable, es ilimitada, es celestial y como tal, nada la puede dañar. Y vemos este contraste en Israel, ¿verdad? Porque Israel, habiendo entrado en la tierra prometida, todavía tuvo que luchar porque entró a una tierra que estaba ocupada, que estaba en posesión de otra gente, de otros gobernantes, la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero esa tierra fue la que Dios dijo, tienen que ir y la tienen que conquistar, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y tenían que entrar en ella para poder disfrutarlo. Ahora, nosotros, los que ahora conocemos a Cristo, ¿verdad? Estamos en este mundo. Estamos como en el desierto de este mundo, pero estamos esperando una promesa, ¿verdad? No pensemos como Canaán, ¿no? Como que es como que la tierra prometida, no, para nosotros, no pensemos que Canaán es como la imagen del cielo, porque en el cielo y a esa tierra a la que todos vamos, a la que todos debemos aspirar llegar, ¿verdad? Es una zona que no está ocupada por enemigos, así como Canaán. Canaán estaba ocupada por enemigos, pero la tierra que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? La promesa no es una tierra ocupada por enemigos, ni un lugar donde tengamos que luchar. Ahora, entonces, Canaán es como la imagen de las bendiciones que Dios le da a aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Y que disfrutamos a través de pelear, de tener una lucha permanente en este mundo, ¿verdad? Claro que sí. Pero esa tierra a la que vamos, esa heredad que vamos a recibir, no es una en la que vayamos a pelear por ella. Claro que no, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahora,
tenemos una heredad que nos ha sido dada, y si no es la heredad la que está ocupada, ¿no? Hablando de la situación espiritual, entonces nuestro corazón muchas veces está ocupado. Y para que entonces el enemigo sea expulsado de nuestro corazón, de esa tierra, el terreno de nuestros corazones, para que el Señor ocupe el lugar que debe de tener ahí y Él sea el primero, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, tener este clamor. Expande mi territorio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que entonces en esa nueva visión, en esa extensión del panorama espiritual que tenemos delante de nosotros, entonces Cristo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar en todas las cosas. Dios sabe, hermanos, el Señor lo sabe, que en este mundo tenemos una vida, cada uno de nosotros, tenemos obligaciones que cumplir, tenemos tareas que afrontar, y claro que lo vamos a hacer en completa dependencia de Dios, pero en ese caminar debemos ir poniendo orden en las cosas en nuestra vida, dándole siempre el primer lugar a Dios. Eso es lo que Jabes estaba orando. Extiende mi territorio, extiende mi corazón y ocúpalo, ¿no? Ocúpalo completamente para que tú tengas el primer lugar en todas las cosas. Ahora, Dios quiera, ¿verdad? Y quiere que se produzca en nuestros corazones ese deseo, ¿verdad? De que nuestros límites espirituales se extiendan. El deseo de poseer su reino espiritual, una heredad, ¿verdad? Que nos ha sido dada. Una heredad que además es inalterable y es meramente espiritual, y que nos ha sido dada por completo, porque dice que si estamos en Cristo, somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, debe de ser ese anhelo, y que Dios de verdad responda a esa oración, a ese clamor, para que tengamos el disfrute, ¿verdad? De recibir y poseer todas estas bendiciones que el Señor quiere darnos. Ahora, dice Jabes además, y si tu mano estuviera conmigo, ¿verdad? Si ensanchares mi territorio y tu mano estuviera conmigo, su mano con nosotros. Este es un deseo, hermanos, de verdad, que yo creo que cada uno de nosotros alguna vez ha orado: Señor, por favor, que tu mano no me acompañe hoy, que tu mano me ayude a esto, que tu mano me saque del hospital, que tu mano me ayude a librar la muerte, que tu mano... Es una oración que constantemente hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras estamos en esta tierra, en nuestra estancia por este mundo, somos el objeto de la actividad de dos manos, hermanos. Hay dos manos. Una mano es una mano amiga, que es la mano de Dios, pero también, hermanos, opera de repente la mano del enemigo, ¿verdad? Que quiere obstaculizar y detener el que nosotros lleguemos a cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? Lo que dice es: Señor, que tu mano siempre sea la tuya, que en mi caminar solo tu mano sea la que me guíe, solo tu mano sea la que me detenga, solo tu mano sea la que me permita avanzar, solo tu mano sea la que me dirija y me guíe, ¿verdad? Entonces, esta mano del enemigo, que también está actuando, solo busca detener el camino hacia Jerusalén, como leemos en Esdras 8. No lo vamos a leer todo, hermanos, pero les voy a contar un poquito, ¿verdad? Había salido una parte del pueblo que había estado en cautiverio y se dirigían hacia Jerusalén. Entonces, pues ahí vemos a Esdras, que fue un hombre que se levanta en ese tiempo. Con Zorobabel tenía liderazgo también en ese tiempo, pero vemos un pedazo ahí en el versículo 33, donde dice que
Esdras se detiene en un momento a orar, a clamar a Dios y a buscar que la mano de Dios los librara del enemigo. ¿Por qué? Porque había enemigos en el camino que iban a impedir que salieran de ese cautiverio y se dirigieran a Jerusalén. Y entonces Esdras, ¿verdad? Vemos que se pone a buscar la ayuda de Dios para que la mano de Dios los acompañara. Así es esta mano del enemigo. Busca detener, obstaculizar para llegar a Jerusalén. Para nosotros, la nueva Jerusalén. Caminamos en este mundo, hermanos, y tenemos una meta. Y una meta que es gloriosa, pero a cada paso el enemigo va a buscar ponernos obstáculos. Ajá. Entonces, ¿cómo? Pues muchas veces, ¿verdad? Esta mano enemiga, hermanos, apela a la incredulidad. La incredulidad fue una de las cosas más tremendas que apartó al pueblo de Dios de su Dios. La incredulidad, ¿verdad? Y el enemigo no tiene dificultad para tantito sacudirlo en nuestros corazones y inmediatamente cae. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene una tendencia natural, la lucha que tenemos constantemente a dudar, a ser incrédulos, ¿verdad? A fallar. Entonces, el enemigo ha producido es la incredulidad en el ser humano, en su maldad. ¿Y qué ha traído como efecto? Pues dice Hebreos 3:9 que a causa de la incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, pero después de eso, bueno, además de esa mano enemiga, hermanos, tenemos una mano que es más poderosa, que es sumamente victoriosa, porque ya Cristo tuvo esa victoria y es la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, la mano de Dios, mientras que la mano del enemigo siempre está actuando para obstaculizar, también está la mano de nuestro Dios que está con nosotros y que nos ayuda en todas las cosas. Vemos qué importancia, ¿verdad? De esta oración que hace Jabes, muy breve, pero pidió cosas muy, muy específicas y muy poderosas. Entonces fue en virtud de la poderosa y constante actividad de la mano de nuestro Dios que Israel, por ejemplo, ese pedazo, ese remanente de personas, ¿verdad?, que iban hacia Jerusalén, pudieron llegar a Jerusalén. Solo fue por la mano de Dios. Pero asimismo, hermanos, nosotros estamos seguros que la mano del Señor, pues está con nosotros. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Nosotros, los que hemos creído en el Señor. Entonces, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie, absolutamente, ¿verdad? Esta mano, hermanos, prevalece y es una mano que está activa constantemente en nuestro caminar mientras estamos de paso en este mundo, camino hacia la tierra prometida. A pesar de la mano obstaculizadora del enemigo, la mano de Dios que está con nosotros es mucho más poderosa. Y pide una cuarta cosa, hermanos, y ya voy a terminar, ¿verdad? Su, su, su cuarta parte de la petición es que tu mano esté conmigo y que me guardes del mal para que no me dañe, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente ahí en Crónicas 4:10. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. No solo guardarlo del mal, ¿verdad? Sino él sabía lo peligroso que sería si él no era guardado del mal. Se iba a causar daño. Ajá. Entonces, este hombre tiene un profundo deseo de disfrutar todas las bendiciones de Dios, de ser protegido de todo lo que podría empañar también el disfrutar las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo se está a salvo del mal? ¿Cómo estamos a salvo del mal? Bueno, pues es bajo la mano de Dios poderosa, ¿verdad?
la que Jabes busca para estar a salvo. Él dice, en tu mano es la que me puede mantener a salvo. Entonces, en su oración al Padre en Juan 17, el Señor pide muchas cosas para nosotros, ¿verdad? Pero Él dice esto, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el mal nos rodea, el mal nos asalta. La carne dentro de nosotros lo busca. La carne nunca va a sufrir hacer el mal, incluso lo disfruta. Pero tenemos un privilegio, tenemos todos los recursos espirituales que el Señor ha dejado en nuestra mano, como su palabra y el poder del Espíritu Santo, hermanos, para que no caigamos en el mal, para estar apartados del mal, para vivir muy lejos del mal. Ajá. Entonces, en cierto modo, Jabes se da cuenta de que él mismo no tiene la fuerza quizá para librar el mal, pero por eso él dice, pero tú sí, y ayúdame y guárdame de ese mal para que ese mal no sea un obstáculo, para que yo goce de tener a plenitud una relación contigo, con mi territorio extendido, ¿verdad? Con tu mano sobre mi vida, guárdame de ese mal. Y entonces, hermanos, ¿qué vemos? Que el Señor responde a su oración y dice, le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, si nosotros pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos va a responder, ¿verdad? Cuando se pide lo que es espiritualmente benéfico, no para nuestra satisfacción carnal y humana y para esta tierra, sino para la satisfacción espiritual del reino de Dios, Dios responde. En Efesios 3:19, del 19 al 21, ¿verdad? Ahí también es una oración que veremos más después, pero Pablo dice, ¿verdad? Conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que sean llenos hasta toda la plenitud de Dios y el que es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones. Aquí Pablo, ¿verdad? El deseo de Pablo era que los que estaban leyendo su carta estuvieran llenos de la plenitud de Dios. Y podemos ver entonces y decir que Jabes, en la medida en que Dios se reveló en su tiempo, como él se revelaba, porque no es lo mismo cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento a cómo se revela actualmente después de la obra redentora de Jesús. Pero Jabes, en la medida en que él comprendió, en la medida que Dios se reveló en su tiempo, él pidió estar lleno de toda la plenitud de Dios, con todo lo que viene solamente de Dios. Y aquí en Efesios 3, ¿verdad? Pablo añade algo muy importante y muy reconfortante cuando dice que, y al que es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que nosotros podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. O sea, el Señor además puede, ¿verdad? Puede hacer mucho más de lo que siquiera nosotros podemos imaginar. Por eso es que Jabes pide, ensancha mi territorio, ensancha mi panorama, ensancha mi visión. Y bueno, hermanos, pues yo cedo en este momento la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Chazaret. Y veo cómo el Señor nos ha puesto en sintonía y en el mismo espíritu. Lo vamos a ver a lo largo de la exposición que tengo preparada. Eh, Recordemos que en mi caso empecé con las primeras líneas de lo que se llama la oración del Señor en Lucas 11, también está en Mateo, pero tomamos como base Lucas 11.
Y pues vimos el tema de la santidad de Dios, su nombre es excelso, es santo, el lugar donde Él mora, pues es los cielos de los cielos, pues en medio de los querubines, ¿verdad? Y de todos los seres celestiales. Su nombre es santo y después, pues nos detuvimos todo un mensaje sobre venga tu reino, porque es necesario que venga el reino y va en orden para que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo vimos en el estudio de Venga tu reino, porque pues el Señor quiere establecer su reino en la tierra, eh, tiene un plan maravilloso de parte del Padre para las edades y dice que es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y después de esto entregará el reino al Padre. Lo vimos, bueno, en el estudio extendido de Venga tu reino. Y pues vamos a continuar con el versículo 3 de Lucas 11. Es algo más cotidiano, eh, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O en otra versión dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Me gusta más la segunda versión, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y vieran cuánta enseñanza, ¿verdad? Vamos a encontrar en este versículo, que parece muy breve y tal vez pensando que no tiene sustancia espiritual, sino es totalmente material, pues no hay tal, nada de lo que tiene relación con Dios, con el Padre, con Cristo, el Espíritu Santo, es material. La base de todo es lo espiritual y después ya viene lo material. Recordemos siempre que el Señor trabaja primero en lo interior de nuestra vida para que en el exterior se empiece a manifestar su obra. Él trabaja en lo interior y nos pide que nosotros externemos a través del exterior de nuestra vida, en nuestros actos, nuestras elecciones, el curso que le damos a nuestra vida. Esto tiene que ver con lo del pan cotidiano. El pan es una voz que en el hebreo es lechem, L-E-C-H-E-M, lechem. Y textualmente en hebreo, lechem implica alimento en general. No se refiere nada más a lo que es el pan que conocemos, no, es el alimento en general para sustentar nuestra vida en el área física. El sustento de Dios como un todo. Podemos llevarlo hasta ese grado. Eso es el pan. ¿Cómo nos sustenta Dios sobre la tierra? Pues con su sustento, con darnos lo que necesitamos para sobrevivir, para vivir. Por lo tanto, el sustento de Dios es un todo. Y aquí pues pedimos que Dios provea para cubrir todas nuestras necesidades. Y cuando digo todas, pues son todas. Y ya Yazaret mencionó en parte esta área. Y yo lo voy a tocar en un pasaje de Juan 6:35, el Evangelio según San Juan, capítulo 6:35.
dice, lo voy a leer desde el 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pues le dijeron sus discípulos, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado: todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y más adelante dice en el en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, pues es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús mismo es el sustento profundo y completo que necesitamos para vivir en esta tierra: cuerpo, alma y espíritu. Esto también nos invita a desarrollar nuestra sensibilidad para con el necesitado y convertirnos sabiamente en instrumento de Dios. Yo estaba reflexionando y orando, y el Espíritu me dio este pensamiento. Existe una ansiedad básica en el ser humano. Fíjense lo que digo. Existe una ansiedad básica en el ser humano por asegurar el sustento de hoy, de mañana y etcétera, que incluso viene a dañar nuestra salud. ¿En qué forma puede dañar nuestra salud esta ansiedad básica que hay en el ser humano? Pues las preocupaciones por el sustento. Y el sustento es, bueno, tal vez hoy tenga mi sopa y mi carnita para comer, pero no estoy seguro que mañana la vaya yo a tener, por lo cual me preocupo. Me preocupo por mañana, aunque hoy esté comiendo bien. Y a veces ese me preocupo por mañana le damos pie a nuestro yo interior, que es aprovechado y dice, pues hoy come el doble, porque mañana no sabes si vas a tener. Así es que date un atracón para que pues te dure ese alimento que tú, ese sustento que tú estás tomando, y eso viene a deteriorar nuestra salud, porque nuestra salud está calculado para ingerir ciertas porciones de cierta variedad en un tiempo correcto. Y esta ansiedad, ¿verdad? Pues nos hace trastocar todo lo que es el diseño de Dios para nuestro cuerpo. Qué gran tranquilidad, verdaderamente, hermanos, qué gran tranquilidad, hermanos, hermanas, visitas, todos los que estamos meditando sobre este tema. Qué gran tranquilidad saber que Dios ha ofrecido ocuparse de esta área en un nivel necesario, porque pan o lechem es el sustento necesario.
El Señor ofrece el sustento para cada porción de tiempo y esa porción de tiempo es un día. Si ustedes ven, pues el día tiene mañana, tarde, la noche y el descanso de la noche y así cada día. Y el Señor dice, cada día te bendeciré. Confía, confía. Una enseñanza de esto es el maná que Dios dio en el desierto. No vamos a leerlo la palabra, ahí está en el Éxodo, cuando empezaron a andar por el desierto, ellos estaban acostumbrados pues a comer a veces desmedidamente porque pues la tierra de Egipto era prolífica y se hacían sus buenas sopas de legumbres y aún de codornices y comían todo tipo sí, eran esclavos, pero pues vamos a decir que bien alimentados. Cuando Moisés los lleva al desierto, dicen, ¿y ahora qué vamos a comer? Entonces viene la enseñanza de Dios que les manda el maná, caía una especie de cereal del cielo cada día, y había que recoger la cantidad suficiente, porque si se quería guardar para el día siguiente no servía, se echaba a perder. Y así los tuvo 40 años por el desierto, comiendo el maná. Por eso cuando aquí en Juan, en la porción que leímos, ¿verdad? Que dice que sus padres comieron el maná en el desierto y murieron espiritualmente, vamos. No, no fueron una generación que llegara a la tierra prometida. Y Jesús nos promete el pan que viene del cielo, que es Él. Y Él, pues, es el pan vivo que nos da vida. Me podrán decir, estás espiritualizando algo tan básico como es una comida natural. Yo creo que todo está ligado, todo está ligado. Por ejemplo, en Mateo 14:13, cuando Jesús alimenta a la multitud, podemos verlo y podemos ilustrarnos a ver qué nos va diciendo la palabra. Mateo 14:13. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estaba una reunión poderosa de sanidades. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban verdaderamente angustiados. Y yo pensaría, pues habían estado viendo tantas sanidades o liberaciones de demonios y todo. No, no estaban angustiados por eso, estaban angustiados por qué iban a comer. Y esa es una angustia que debemos entender para poder combatirla con fe y entrar en el orden de Dios. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí era literalmente comida de sustento para el cuerpo, no la comida figurativa de Juan, que es Cristo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, o sea, una actitud de reposo, de confianza, de ese recostarse, es recostarse en las promesas de Dios, en lo que tú has tomado de Dios, que te ha prometido. No estar ansiosos.
La ansiedad es el mayor problema y muchas veces decimos, yo no soy ansioso, pero traemos la ansiedad desde niños por razones X, Y o Z, quizás padecimos privaciones y debemos entregárselas a el Señor para podernos recostar sobre la hierba. Qué bonito es recostarse sobre la hierba, ¿verdad? No sabían qué iban a comer, no había comida por ahí cerca, pero la confianza en Cristo les hizo reposar. Y esta es una enseñanza para recibir las promesas, incluso las promesas materiales que el Señor tiene para nosotros. Estar confiados, estar tranquilos, recostarnos sobre la hierba. Y entonces, pues el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Los discípulos a la multitud comieron todos y se saciaron, y aún recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Comieron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea, calculen 10.000. Una tremenda multitud. Hay otro pasaje también, ese es de un solo hombre, en Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos a veces escribe un evangelio muy simplista, pero me gusta mucho Marcos porque en ese simplismo es tremendamente básico. Mientras que otros evangelios hablan de la tentación de Jesús en el desierto y son muchos versículos y muchos detalles, Marcos lo resume en dos versículos. Ya sabemos que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Era el propósito de Dios, no del diablo. Era el propósito de Dios, llevar a Jesús en sus primeras movimientos de su ministerio para podemos decir, tremenda prueba, 40 días, dice, y estaba con las fieras. Y cualquiera diría, pues, ¿de qué vivió el Señor? ¿Qué bebió? No dice que haya llevado una gran porción de alimento. 40 días son muchos días. Y yo me imagino, si me dijeran, vas a estar 40 días en un lugar aislado, todas las cosas que llevaría yo para comer. Pero Jesús no llevó nada. Solo fue él llevado por el Espíritu. Y el diablo, pues, haciendo sus fechorías, tratando de desviar el propósito del Señor. Pero Marcos lo dice muy, muy hermoso en el versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dios tiene recursos. Amén. Dios tiene recursos. Amén. Ya no medito, ya no pienso qué comía o qué comió, qué bebió el Señor en el desierto. Hay muchos intérpretes de la palabra que dicen, no, pues un gran fakir, ¿verdad? Rompió el récord de ayuno. Pues aquí no dice que ayunó 40 días y 40 noches, dice que los ángeles le servían en medio de las fieras. Pues había fieras, él no podía andar buscando lagartijas para al comer lagartijas asadas o todas esas estrategias de supervivencia.
Había fieras a su alrededor, pero también estaba la provisión de Dios. Ángeles, ángeles, trayéndole provisión. Y si él así hizo así con su hijo para que cumpliera su propósito, pues cuánto no hará con nosotros, cuánto no hará con nosotros. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? Eh, pues yo digo que varias cosas que no debemos olvidar. Saber reposar en la hierba para recibir la bendición. ¿Quién no ha reposado en la hierba? Yo cuando era niño vivía en un lugar campestre, 100% en el campo, había cerros, sembradíos. Tuve una feliz infancia por la gracia de Dios. Y lo más hermoso era reposar en la hierba. Y pues sí, no podía uno quedarse dormido allí porque luego algunas plagas se te podían subir o meterte en los oídos, en fin, ya lo sabíamos, pero el sentimiento de reposo en la hierba era único y sigue siendo único. Nada se compara a eso, pero es necesario saber reposar para recibir las promesas. Javes, oímos esa magnífica historia como fue la de Moisés el viernes anterior, pues cada uno de ellos encontró el venero y la manera de descansar en las promesas de Dios y seguir con su ministerio y seguir con el trabajo que Dios les había encomendado. A Moisés, pues conducir al pueblo, y a Jabes ser más próspero, para ejemplo de su generación, de su generación. Jabes fue ejemplo para toda su generación. Y en su generación todos reconocían que Jabes era un bendecido de Dios. Seguimos con lo siguiente, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Miren, los pecados son considerados como deudas morales y espirituales para con la justicia de Dios. Por eso es que dice perdona nuestras deudas, se refiere a nuestros pecados, porque los pecados son como deudas morales y espirituales para con la justicia de Dios. Todos tenemos deudas para con Dios. Aquí es cuando el Padre Nuestro, la oración del Señor, solo puede aplicarse y la podemos usar los discípulos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que nos hemos puesto bajo su obra de redención. Porque el que no, y miren que el Padre Nuestro, creo que todo mundo lo dice, sea creyente o no sea creyente. Muchos lo dicen como un amuleto, pero en realidad es para pues creyentes espirituales que han puesto su vida arrepentidos de sus pecados y echando mano de dos columnas. Solo a los discípulos se le permite esta parte, pues por cuanto han creído. Primero, poner la obra de Cristo por encima de todo porque Él pagó por los pecados. Entonces, podemos sentirnos perdonados porque Él pagó por los pecados. No nos los perdonó gratis el Padre, los cargó en el Cristo de la cruz y así murió. Y el segundo es la gracia de Dios.
Son dos columnas, la gracia de Dios y la expiación de Cristo. Y esas dos columnas, pues valen para perdonar nuestras deudas, o sea, perdona nuestros pecados. La gracia de Dios y la expiación de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero apelar por medio de la oración a estas dos columnas para nosotros, pero no ser capaces de perdonar, es incongruente y raya en la hipocresía. Raya en la hipocresía. En Efesios 4, del 30 al 32, vamos a leerlo rápidamente. Efesios 4, del 30 al 32, dice lo siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No debe de haber hipocresía, o sea, yo tener la gracia y la expiación de Cristo sobre mi vida y no ser capaz de perdonar a mi hermano. Debemos estar conscientes que es el Espíritu Santo el que motiva al creyente verdadero a perdonar. Un creyente que no perdona, pues es dudosa su conversión, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a perdonar. Y si no tienes al Espíritu de Cristo, pues no eres de Cristo. Pues miren, ya es la hora y todavía me faltó un tema que pues voy a dejar para el próximo día. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Te entregamos, Señor, este estudio. No nos cansamos, Señor, de estudiar la palabra. Es de gran beneficio para nuestra vida. Ahora aprendimos cosas que van a beneficiar en el sentido espiritual, físico y almático nuestra vida. Te agradecemos por ello, oramos por todos aquellos que van a recibir esta palabra y que el Señor su corazón se abra y su fe se extienda, extiendan sus tiendas de fe y de crecimiento espiritual para todos, según las enseñanzas del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, estamos contentos y gozosos por la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Yasa. Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, buenas noches.